Hoy nos convoca un tema que todos los días estamos lidiando con él, que es la importancia del plan de cuentas. Con Vientos del Sur me presento ante ustedes para esta ponencia, para este cierre de la jornada 3 de la Semana del Contador, Horizontes de la Contabilidad Paraguaya. Bueno, vamos a revisar algunos aspectos del plan de cuentas y vamos a mirar cada una de las partidas de esa RG 49, la resolución 49, que todos los días nos hace pensar en una codificación de cuentas, una cuenta definitiva, una cuenta transitoria, una cuenta regularizadora. Y es así que voy a compartir entonces pantalla. Vamos a compartir y ver algunos aspectos importantes o algunas consideraciones al momento de elaborar ese plan de cuentas. Y en la parte explicativa vamos a vincular a StarSoft, al plan de cuentas que estamos utilizando, y a toda esa herramienta tecnológica que colabora con la estructura de información que tiene una empresa. Para poder definir un plan de cuentas, primero tengo que saber de qué se trata. Y en contabilidad decimos, ¿verdad?, dentro de uno de los 7 principios o postulados fundamentales de la contabilidad, que toda entrada debe ser igual a la salida, ¿sí? Y tenemos así 7 postulados básicos, pero en el plan de cuentas es donde van a descansar esos postulados básicos para poder brindar información. Si el sistema de información de una empresa tiene entrada de información de baja calidad, por supuesto que la salida de esa información será de la misma calidad. En cambio, si ingresa o se da entrada a una información de calidad, ¿sí?, la salida de esos datos también van a ser de calidad. Por lo tanto, la cuenta es uno de los factores o elementos fundamentales para proveer información a través de la contabilidad. Determinar ese plan de cuentas a utilizar dentro de la empresa es una de las decisiones más importantes que asumimos, porque no la puedo estar modificando cada vez que me surge una idea, porque vamos a parametrizar, vamos a codificar, vamos a asignarle un nivel de cuentas, que es de lo que vamos a estar hablando, sobre el cual va a descansar ese sistema de información de la empresa, de todas las decisiones que se toman y de las decisiones que no se toman en la empresa, porque esta información va a llegar a nosotros a través de los estados financieros, el balance general, el estado de resultados principalmente, y complementariamente el flujo efectivo, el estado de cambio en el patrimonio neto y las notas a los estados contables. Es una relación detallada de cuentas ordenada metódicamente, dice, ¿verdad? Entonces requiere una estructura, requiere que pensemos la estructura de información que nos va a brindar la empresa para los diversos fines en los que se quiera utilizar. Entonces, iniciamos nosotros el proceso de la contabilidad dentro de una empresa. El primer paso es justamente para la creación de la empresa. Primero es el diseño del plan de cuentas. Hacemos una
le contratamos a StarSoft, disponemos del Expert 360 y comenzamos a configurar lo que va a ser la estructura, ya sea del Expert 360, del SIGA, ¿sí? Y allí pensamos entonces, como dije, en esa estructura. Iniciamos la configuración de los datos de la empresa, la configuración de los datos de proveedores, de clientes, de entidades bancarias. También tenemos una decisión muy importante que tomar, es cómo vamos a aplicar las políticas y los procedimientos que tiene la empresa respecto a bancos y si los registros los puedo implementar, los puedo parametrizar todos para que sean sistematizados o automáticos, perdón, o vamos a necesitar de ciertas planillas de controles, cierta herramienta adicional o inclusive depende el grado de avance de implementación de ese sistema de gestión integral, registros manuales y cualquier otro tipo de operación o de registros que se requiera. Entonces, ¿cuál es el denominador común? Para cada una de estas decisiones siempre van a estar reveladas o reflejadas a través de una cuenta. Y este conjunto sistemático y metódico de clasificación, de codificación, de exposición de la información financiera de la empresa se va a dar a través de ese plan de cuentas. Vamos a un segundo paso en donde vamos a diseñar un plan de cuentas y no inicio copiando el del cliente A al del cliente B hola licenciada, ¿me puede pasar? No tendré un plan de cuentas modelo. No, tengo que sentarme a pensar qué información requiere la empresa, para qué fines, para qué usuarios, qué actividad económica tiene la empresa. Y ahí me viene apareciendo de manera transversal también la RG 49, ¿verdad? Que es una norma tributaria. Entonces, para este diseño requiere un análisis previo. ¿Qué actividad económica realiza la empresa? ¿Qué necesidades de información para diversos fines tiene la empresa solamente para hacer la liquidación impositiva del IVA, del IRE, del IRE simple, del IRP? ¿Sí? No vamos a hablar ahora del IRE simple, del IRP que no requieren, que no nos obligan a la presentación de estado financiero. Vamos a enfocarnos específicamente a los contribuyentes del IRE régimen general. Entonces vamos a estar hablando de contabilidad. Entonces, la estructura de la información de esa empresa que a efectos tributarios o fiscales es un contribuyente del IRE general, requiere para el análisis de sus diferentes actividades, porque tiene una matriz y 3 sucursales, entonces a efectos administrativos requiere cierta información adicional. ¿Y cuáles son las características que me presenta esa herramienta tecnológica que estoy disponiendo para iniciar este proceso de pensar el plan de cuentas para una empresa? ¿Qué decisiones debo tomar? Un plan de cuentas para procesos administrativos y otros para requerimientos fiscales, o ya vamos a hacer en un solo plan de cuentas, como decía, en un sistema codificado, ordenado metódicamente. Un plan de cuentas cuyas cuentas van creándose en la medida que surgen operaciones, o vamos a diseñar un plan de cuentas ya con estas consideraciones de actividad económica, de requerimientos administrativos, de requerimientos fiscales, etcétera. Y ahí aparece otra consideración. No voy directamente a una estructura en donde dijimos solamente copio el que me facilitó el colega o el asistente del otro estudio contable, o inclusive el básico que me está brindando la herramienta tecnológica. Antes
de diseñar un plan de cuentas, debo considerar normas internacionales de información financiera. ¿Por qué? Porque las NIF nos brinda todo ese conjunto de conceptos que debo considerar para preparar y presentar los informes financieros para usuarios externos, con la finalidad de armonizar todas las regulaciones, normas contables y procedimientos al momento de su presentación. El plan de cuenta es un sistema codificado, entonces cuando menciono un plan de cuentas, lo primero que hago es digo, bueno, ya tengo que poner el numerito 1.0, 1.02, pero poner o consignar ese dígito numérico a un plan de cuenta implica que yo conozca las normas internacionales de información financiera, porque ahí voy a saber a qué dígito, a qué codificación debe ir o qué tratamiento contable debe tener esa actividad o esa cuenta con la cual voy a reflejar o informar en los estados financieros. Esas normas internacionales de información financiera se refieren al objetivo de los estados financieros. Cuando estructuro el plan de cuentas, debo pensar en estos objetivos, que los estados financieros deben ser comprensibles, comparables, ¿sí? Que deben ser fiables, que debe contener información cualitativa. Y recuerden que esta norma está dentro de la ley 6380 en el apartado, en el título que corresponde al IRE general, porque establece la ley que todos los contribuyentes que liquidan por el IRE régimen general deberán adecuar la preparación y presentación de sus estados financieros con base en las normas contables. ¿Cómo vamos a medir, definir la definición, reconocimiento y medición de cada una de esas partidas? Si yo digo, compramos un vehículo, no hago yo rodados IVA a caja como aprendí en introducción a la contabilidad. Lo primero que tengo que hacer es, el vehículo es para la venta, es para el uso, cómo se mide, si está disponible para la venta dentro del rubro inventario activo corriente. Si no está disponible para la venta y constituya un bien de uso, vamos a revelar dentro de propiedad, planta y equipos, ¿verdad? Entonces la norma me va a acompañar, me va a guiar sobre los aspectos de definición, reconocimiento y medición de un bien a revelar, los conceptos de capital y mantenimiento de capital. Ahora, bien, si nosotros tomamos NIF, ¿sí? Si nosotros tomamos NIF en su estructura como modelo, lo que nosotros tenemos que hacer es miramos la RG 49 y vamos a darle vuelta a nuestra RG 49. ¿Por qué? Porque las NIF tienen criterios de exposición un poquitito diferentes a esa norma tributaria, en donde los activos se revelan de acuerdo a su grado de mayor a menor liquidez. Es decir, primero vamos a presentar el activo no corriente, luego el activo corriente. Lo mismo va a ser para el pasivo y patrimonio neto. Primero vamos a presentar el patrimonio neto, luego el pasivo no corriente y por último el pasivo corriente. Y nosotros estamos acostumbrados con la RG 49 por norma tributaria a presentar una información financiera en donde el activo se clasifica por su grado de liquidez y en función al tiempo corriente y no corriente. En el caso del estado de resultados, si bien tenemos operaciones continuas, ingresos, menos costos y toda la denominación que no utilizamos usualmente en pequeñas y medianas empresas, por decirlo, eh, todo lo que acá dice ingresos por ventas netas y los que ya manejan la RG 49 es
todo ese listado que tenemos con código 4. ¿Qué quiere? U operaciones continuas, aquellas que hacen a la naturaleza de las operaciones de la entidad. Quiero mirar con un enfoque fiscal a la actividad económica que ese contribuyente declaró en su constancia de robo, ¿verdad? Entonces, con respecto al estado de resultado, tenemos pequeñas diferenciaciones en cuanto a conceptos y a la información del último ítem a presentar, ¿sí? Pero la estructura coincide básicamente con la RG 49, solo que el sistema de codificación yo tengo que saber cuáles son las operaciones extraordinarias, ¿verdad? Entonces, antes de pensar el plan de cuentas, debo considerar las NIF, las normas internacionales de contabilidad. También tengo una herramienta tecnológica que va a facilitar este sistema de codificación de la información en donde lo podemos hacer también por centro de costos, ¿verdad? Entonces, los centros de costos podemos hacer de acuerdo a la necesidad de información que se quiere, podemos hacerlo, por ejemplo, por responsabilidad, mirando el organigrama, producción, administración, ventas. Podemos hacerlo, por ejemplo, por actividad, centro de costo por actividad, preparación y siembra, mantenimiento, cosecha, que son las etapas de la producción agrícola. Puedo hacer por ubicación o por establecimiento, matriz, sucursal 1, sucursal 2, sucursal 3, ¿sí? Lo podemos hacer por proyecto, en el caso de las empresas constructoras, proyecto en ejecución, caminos y puentes, edificios polideportivos y otras construcciones especiales, o por productos y línea de producto, por ejemplo, en una panadería, pastelería y repostería, galletas y dulces, productos especiales, etc. Entonces, este centro de costo yo puedo definir y al momento de ingresar la materia prima, llevarlo al proceso de producción hasta alcanzar el producto terminado, o asignar la materia prima o los insumos o los recursos necesarios o todos los costos, ¿cierto? ¿Sí? Su implementación, perdón, llevar tanto para inventarios, lo puedo llevar para la existencia de bienes en propiedad, planta y equipos, y lo puedo llevar también para los ingresos, los costos y los gastos. Entonces, otra consideración, uno eran las NIF, otros son el sistema de codificación, perdón, por centro de costos. También todavía no pensé en el plan de cuentas y ya tengo varias consideraciones que me hacen pensar cuál va a ser la estructura del plan de cuentas ideal para esta empresa, para esta entidad, para esta cooperativa, aunque cada tipo de esta organización sin fines de lucro, aunque cada una de ellas después tengan algunas reglamentaciones particulares, siempre el plan de cuentas va a ser la base de su sistema de información. Entonces aparece otra consideración que son las normas tributarias vigentes aplicables. En nuestro caso ya estábamos hablando de la RG 49. La RG 49 del 2014 ya se modificó la ley, ¿sí? Y continuamos todavía con esta reglamentación, es la que dispone el nuevo modelo de los estados financieros y cuadro revalúo. El cuadro revalúo ya tuvo 3 modificaciones hasta la fecha, desde el 2014 hasta hoy, y las depreciaciones de bienes del activo fijo utiliza un sistema numérico para la presentación del modelo de codificación para el plan de cuentas del balance general y del estado de resultados. ¿Por qué solamente estos dos estados financieros? Porque estos son los estados financieros principales.
A partir de esto se pueden construir los demás estados financieros, el flujo de efectivo, el estado de cambio en el patrimonio neto y inclusive las notas a las notas a los estados contables. Este sistema, dice, está basado en un sistema numérico y tenemos a la izquierda una columna con varios dígitos que nos van indicando los niveles de cuenta. 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y voy a un cuarto nivel. Y ese nivel de información también tiene que estar asociado a las características de esa herramienta tecnológica que voy a utilizar, ¿verdad? Entonces yo tengo que establecer en mi plan de cuentas, a más de esa estructura de cuentas, un sistema de codificación. Un sistema de codificación donde debo considerar, por ejemplo, si yo coloco nivel 1, como es la opción 1, tiene 9 opciones de clasificación, ¿sí? Y podemos encontrar nosotros que en el balance general, entonces tengo bien claro que el nivel 1 es para los componentes principales de estos dos estados financieros. En el nivel 2, cuando tengo dos dígitos, como el nivel 3, el nivel 4 y el nivel 5, significa que tengo 99 opciones de subdivisiones. Entonces, primero tengo que pensar cómo voy a subdividir bancos, cómo voy a subdividir caja, cómo voy a subdividir clientes, ¿verdad? O propiedad, planta y equipos dentro de ese rubro. ¿Cómo voy a subdividir inmuebles, por ejemplo, si tengo 10 sucursales? Y por último, un nivel 6 que si estamos teniendo una contabilidad o estamos desarrollando una contabilidad más cerca de los registros manuales que de los automatizados, inclusive los controles o la información a controlar, voy a tener que incluir en ese plan de cuentas. En pequeñas empresas donde no llevan el control de clientes y proveedores, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos hacerlo a través del plan de cuentas. Obvio que en una empresa con un grado de avance en implementación de esa herramienta tecnológica que dispone de ese sistema de gestión integral, todo esto va a estar trabajado por módulos, el módulo bancos, el módulo clientes, el módulo proveedores. Entonces allí podemos mirar todo lo que está pintado en verde constituyen rubros y lo que está en blanco constituye nuestra cuenta imputable. La cuenta imputable es la cuenta que nosotros usamos, que imputamos o que le decimos también asentable, el que genera el registro en el libro diario. Entonces, para un plan de cuentas de nivel 6, debo considerar el nivel y vamos a decir, todas las cuentas asentables lo voy a llevar a nivel 6. Entonces ustedes verán que todas las casillas que están en blanco, entonces en la columna a la derecha tienen nivel 6 y saldo deudor porque estamos hablando del activo, del balance general y lleva una S porque es asentable o imputable, sí. Y lo que está en verde dice no. Entonces, nos vamos ya a un plan de cuentas en donde voy a mirar el siguiente rubro. ¿Qué pasa con este plan de cuentas de nivel 6? Colabora con procesos de controles y conciliaciones de saldos, evita la utilización de módulos, clientes, proveedores, otros, pero a su vez la extensión de los estados financieros es de mayor volumen porque vamos a tener en forma detallada cada una de esas cuentas. La impresión del informe financiero nivel 5 nos permite presentar un reporte resumido
y un informe en nivel 4 mucho más resumido, ¿verdad? Entonces aquí tenemos pintado en amarillo, tenemos allí, por ejemplo, podemos imprimir a nivel 5 y, perdón, a nivel 5, ¿sí? Y solamente va a aparecer hasta Banco Guaraní y Banco Dólares. No vamos a estar viendo el Banco El Sol, la Luna, las estrellas, guaraníes ni dólares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al poner mi impresión en nivel 5 se va a reducir entonces la cantidad de información que nosotros vamos a estar revelando. Transferir directamente al formato RG49 sin adecuaciones que impliquen organización. Eso lo tenemos resuelto con el Expert 360. ¿Por qué? Porque tenemos allí un módulo, ¿verdad? Tenemos un área, un sector donde nosotros podemos vincular esas cuentas, ¿verdad? Todavía no estructuramos el plan de cuentas, recién estamos hablando de todo el entorno y de todas las consideraciones que debo tener respecto a ese diseño del plan de cuentas, ¿verdad? Entonces, miro, colabora con la organización de la estructura del sistema de información. ¿Qué tengo que decidir? Un plan de cuentas de nivel 5, porque tengo un grado avanzado de implementación del sistema de gestión integral cuyo banco, clientes, proveedores, lo vamos a hacer a través de módulos, ¿sí? O un plan de cuentas de nivel 6 porque no tengo tanto acceso a la información, porque la empresa no tiene un grado de avance adecuado a estas herramientas tecnológicas, porque justito estamos en un periodo de transición en donde nos toca justamente desempeñarnos en diferentes tipos de empresas, más cuando estamos trabajando con pymes. Y ahí tenemos la opción que nos brinda entonces ya ver, esta herramienta tecnológica me ofrece un sistema de parametrización para que independientemente de la estructura del plan de cuentas que yo diseñe para la empresa, para la industria, ¿sí? Yo pueda hacerlo para presentar a la RG49. Y me dice que yo puse recaudación a depositar. Bueno, para la RG49, recaudaciones a depositar. En donde caja guaraní es caja chica, caja dólar, todo se va a resumir en la RG49, a lo que vemos a la derecha en el rubro caja de la RG49. Fondo fijo a fondo fijo. Y vemos aquí que banco todavía no está parametrizado, está sin enlace, ¿verdad? Entonces tengo que ocuparme, luego de diseñar esa estructura del plan de cuentas, de elaborar ese sistema de codificación de este enlace, y allí ya estoy cumpliendo con la necesidad de información administrativa en forma detallada y resumida, porque hablamos de los niveles 5 y 6, pero también ya estoy cumpliendo con un requerimiento fiscal en donde esta herramienta tecnológica colabora entonces con nosotros. Vamos a un plan de cuentas de nivel 6, en donde dijimos que colabora con procesos de controles y conciliaciones. Cada documentación, tomemos por ejemplo el gasto de energía eléctrica, cada NIS, cada cuenta corriente catastral, en el caso de SAP, ¿sí? Puede ser controlado en forma independiente. Tengo un plan de cuentas en donde incluyo, ven lo que está en amarillo, tengo ANDE matriz, sucursal 1, sucursal 2, pero lo tengo por número de NIS. Entonces, cuando yo me voy a ir al proceso de control, tengo que tener mis 12 facturas anuales, mis 12 líneas en el libro mayor. Y eso facilita y colabora con mi proceso de control. Si me voy y veo que el 110106010101, que es el NIS 17034, ¿sí? Tiene solamente 8 registros. ¿Qué está pasando? La factura tiene último aviso 3 meses. ¿Por qué no se registraron las facturas a crédito parciales? Porque si bien el pago va a ser
eh, de esa factura, vamos a decir, luego de 3 meses, porque se perdió, porque llevó la lluvia. Hoy ya lo tenemos en facturación electrónica, pero estas eran situaciones que vivíamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, nos olvidamos de pagar, el empresario se fue de vacaciones, no pagó, nadie reclamó, tiene 8 líneas, faltan los registros de 4 meses. Aunque no se paguen, estos gastos deben ser liquidados en el periodo que corresponde, ¿verdad? Entonces me ayuda mi proceso de control interno también. La extensión de los estados financieros de mayor volumen. ¿Por qué? Porque voy a tener 12 líneas por cada cuenta en el libro mayor. Y después tengo que revisar también si StarSoft me da letra 6 mi reporte con espacio de un espacio 1, 1.5, 2, porque cuanto más grande la letra del reporte, cuanto más espacio me pone, más cantidad de hojas vamos a tener que rubricar y repercute en costo financiero. Todavía no diseñé el plan de cuentas, pero yo ya estoy considerando todo lo que va a afectar en diferentes dimensiones. ¿Qué tamaño de letra? ¿Cuántas líneas? Títulos totales, subrayados, etcétera. Puedo mirar un centro de costo por ubicación, matriz, sucursal 1, sucursal 2, sucursal 3, ¿sí? Y veo entonces el mismo que vimos de nivel 6, en donde tenía por NIS o tenía por sucursal, aquí lo tengo por centro de costo. Entonces, ¿cómo voy a ver el estado financiero? Solamente voy a ver energía eléctrica ANDE, servicio de agua SAM, servicio de telefonía, y voy a mirar cómo está a la izquierda mi estado financiero, mi reporte. ¿Por qué? Porque voy a tener el detalle como los cuadros de la derecha por centro de costo. Energía eléctrica ANDE, voy a tener también un sistema de codificación para ese centro de costo. Por ejemplo, matriz, que sea el centro de costo 1, sucursal 1 el 2, sucursal 2 el 3, ¿verdad? Entonces, ese centro de costo también tengo que ir manteniendo. Colabora con los procesos de control y conciliaciones de saldo. Claro, ¿por qué? Porque en vez de tener el reporte en el plan de cuentas, lo voy a tener, vamos a decir, por centro de costos, pero voy a disponer también de una información detallada para proceso de control, para toma de decisiones, para análisis y tendencia de gastos, etcétera. La extensión de los estados financieros es de mayor volumen cuando lo hago por plan de cuentas, y cuando lo hago por centro de costos, mi estado financiero va a ser resumido, pero mi informe de centro de costos va a ser de mayor extensión. Entonces aparecen las propuestas que quiero compartir, que quiero ir compartiendo con ustedes, y revisar primero aquellas cuentas del balance general. Eh, Voy a presentarles algunos modelos, algunas clasificaciones de diferentes actividades económicas, de diferentes necesidades de información que tienen las empresas. Entonces les va a quedar también como una herramienta que puedan utilizar para cada una de las partidas del balance general y para cada una de las partidas del estado de resultados. Vamos a iniciar con el balance general. El balance general se clasifica en, a la derecha, el activo, el conjunto de bienes y derechos. Recuerdan la primera clase de contabilidad, es inolvidable. El conjunto de todo lo que yo tengo. Yo tengo caja, yo tengo mercaderías, yo tengo propiedad, planta y equipo. Eso tiene que ir con código 1 en el activo. Yo estoy obligado a pagar conjunto de obligaciones o porción de activo financiado con capital de terceros, va a ir al pasivo, código 2, y patrimonio neto, lo que constituyen los aportes de los dueños, socios o accionistas. Y ahí, recordemos,
activo, pasivo y patrimonio neto. Una segunda subdivisión. Para el activo, de lo más líquido a lo menos líquido. ¿Qué significa líquido? Convertible a efectivo, realizable en el corto plazo. Por eso que le tenemos a caja, porque caja ya en su esencia es efectivo, ¿sí? Luego tenemos banco, tengo que hacer una gestión, tengo que hacer una transferencia, pero lo puedo disponer hoy. Ah, entonces caja y banco son como de la misma naturaleza, pero no tienen la misma esencia, por eso deben revelarse en forma separada y ambos están disponibles para ser usados hoy. Entonces, rubro, disponibilidades. Y así tenemos el activo corriente, todo aquello que pueda convertirse a efectivo en el corto plazo, que esté disponible para la venta dentro de los 12 meses a la fecha de cierre del estado financiero, o si para las mutuales y para las cooperativas nos dicen que las cuentas vigentes hasta X días, entonces voy a regirme también por esa reglamentación para poder dejar en corriente o no corriente. El activo no corriente, cuentas vencidas, convertibles a efectivo en el largo plazo, los bienes de uso o propiedad, planta y equipo de la empresa, ¿verdad? Entonces, allí tengo corriente y no corriente. En función al tiempo, corriente y no corriente, y de mayor liquidez a menor liquidez. Y ahí tengo cada uno de los componentes. Para el pasivo y patrimonio neto, pasivo, siempre voy a tener lo más exigible a lo menos exigible. Si estamos hablando de una empresa comercial, el primer relacionamiento tengo con el proveedor, el segundo con la entidad financiera, el tercero en grado de importancia desde el enfoque financiero lo tengo con el fisco. Y recuerden un poco esta clasificación, cómo se nos muestra el sistema de codificación: acreedores locales, deuda financiera, otras cuentas a pagar. Y dentro de eso, lo que es a corto plazo o exigible dentro de los 12 meses desde la emisión del informe financiero, lo voy a poner en corriente. Y lo que es exigible a largo plazo en no corriente. Y luego el patrimonio neto, capital, reservas y resultados. En los ejemplos vamos a hablar de algo que no afecta, vamos a decir, a corriente ni no corriente, que son las cuentas a devengar, que son por imposición de una norma contable, ¿verdad? Que ya no implica que yo tenga disponible un alquiler cobrado por adelantado, pero lo tengo que registrar e ir afectando a resultado en la medida que transcurre el tiempo, ¿verdad? O los meses que pagué por adelantado. Luego, voy a mirar al activo. Mi RG 49 solamente me dice nivel 4, recaudación a depositar, caja, fondo fijo, banco, nuevas cuentas a incluir. Pero yo tengo una matriz, una sucursal 1, una sucursal 2, entonces yo necesito que las recaudaciones estén, ya sean sus respectivos módulos por el centro de costo, o si no es de gran envergadura la empresa, pero estoy iniciando el departamento contable, bueno, lo puedo incluir aquí en el plan de cuenta nivel 6, pero lo vamos a decidir según el grado de avance, vamos a decir, tecnológico que tenga la empresa en la implementación de esa herramienta para su sistema de información, ¿verdad? Cuanto más tecnológico, cuanto más sistematizada se encuentra, obviamente esto lo vamos a trabajar en módulo. Entonces la decisión está en que lo incluimos en el plan de cuentas o disponemos de módulos para empresas ya con herramientas, vamos a decir, que nos brindan mayor beneficio tecnológico, por decirlo, ¿verdad?
Entonces, lo que está en amarillo es lo que tenemos que decidir si lo vamos a detallar en nuestro plan de cuentas, porque yo recién me recibí. Soy un profesional que inicia sus actividades, entonces la empresa no es tan grande todavía, recién adquirí el software, ¿verdad? Entonces, lo recomendable, incluir en el plan de cuentas. Ya estoy en una empresa que quiere implementar software de mayor nivel tecnológico, no le quiero hacer propaganda a ninguna otra entidad, ¿verdad? Entonces voy a trabajar con módulos, en algunos casos voy a trabajar ya desde la elaboración de los contratos, ¿verdad? Entonces ya es de otro nivel, de otra envergadura. Caja, si yo tengo sucursales, también mi caja chica lo voy a mantener como política dentro de cada sucursal y eso tiene que estar revelada en la información que vamos a emitir. Banco, puedo separar, por ejemplo, bancos, hasta bancos me pide la RG 49, pero yo puedo dividir por moneda banco guaraníes, banco dólares, ¿verdad? Esta es una recomendación, ya ustedes pueden hacer uso, goce y usufructo, como dice la ley, como mejor les parezca. Si el grado de avance e implementación del sistema de gestión es mínima, es conveniente, así como se presenta la recomendación, incluirlo en el plan de cuentas, respetando siempre la RG 49. No salgamos de esa RG 49 porque así es más fácil, así es más rápido. Todo lo que es fácil y rápido en el proceso final para la emisión, para el cierre o liquidación del estado financiero, para la emisión del reporte del informe financiero final, vamos a trabajar muchísimo. Entonces, mejor es trabajar o invertir nuestro tiempo en el proceso para que esa información final sea confiable y nosotros digamos, este plan de cuentas me ayudó al procedimiento de control. Este plan de cuentas me deja dormir tranquila porque miro el libro mayor y yo ya puedo entender una serie de cosas que pudieron acontecer en el proceso de registro, en el proceso de control. Si el grado de avance de implementación del sistema de gestión es avanzada, se recomienda un plan de cuentas de nivel 5, ¿sí? Y ya el trabajo por centro de costos o por módulos, ¿verdad? Y recordar que si aún utilizo este plan de cuentas nivel 5, me va a presentar una información súper resumida, y nivel 4, así como tenemos aquí en la parte superior a la izquierda, como está la RG 49. En 4 líneas vamos a tener esa información financiera. El segundo rubro, el de inversiones temporarias, lo tenemos en la RG 49 en el nivel 4. Eso implica que esta reglamentación y este sistema de codificación nos permite habilitar un rubro, cuentas, porque dijimos que vamos a llegar a nivel 6. Entonces tenemos ahí la propuesta de el certificado de depósito de ahorro a plazo, Banco El Sol y el otro banco, ¿sí? Que ya al pactar ese acuerdo tenemos unos intereses a cobrar y por supuesto desde el momento de su colocación comienza también eh, a aplicarse el principio de lo devengado. Voy a tener una cuenta regularizadora de esos intereses en la medida que va pasando el tiempo. Entonces, según grado de avance, cuando es mínimo, llevar al plan de cuentas nivel 6. Cuando ya tengo un grado de avance del sistema de gestión, vamos a decir en calidad avanzada, voy a trabajar todo esto por centro de costos o por módulos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ya estamos nosotros incluyendo? Lo que aquí marcamos, le agregamos nosotros nivel 5 y nivel 6 para rango imputable. Siguiente rubro en los estados financieros, el rubro de los créditos. La RG 49 nos dice que los créditos comerciales,
los créditos administrativos, los créditos fiscales y los anticipos a proveedores del exterior tienen un sistema de codificación. Nos permite habilitar rubros, nos permite habilitar cuentas, pero tengo que preguntarme qué tipo de clientes por moneda, guaraníes, dólares, por zona, norte, sur, este, oeste, Itapú, Alto Paraná, Central, Caguazú, por departamento o solamente por establecimiento matriz, sucursal 1, sucursal 2, etcétera, y preguntarnos qué nivel de información queremos revelar, con qué herramienta tecnológica contamos, si lo vamos a hacer por centro de costo o lo vamos a hacer por cuenta. Cuanto más avanzado más avanzada la herramienta tecnológica, esto también lo trabajamos por módulos, ¿verdad? Entonces, la propuesta es, uno, por moneda, clientes locales guaraníes, dólares, y fíjense que 10103001, deudores por venta, todo está dentro de la clasificación de deudores por venta, habilito nivel 5, habilito nivel 6 y puedo tener entonces diferenciada mi lista de clientes por guaraníes y por, en este caso, dólares, ¿verdad? Entonces, diseñar un plan de cuentas de nivel 6 para las cuentas que requieran conciliaciones, controles, tratamiento especial, entre otros, y vincular a la RG 49 del reporte que estuvimos viendo anteriormente. Primero por tipo de moneda y luego por tipo de clientes. Si trabajamos por centro de costo, solamente vamos a ver esta última parte, en donde vamos a ver ahí deudores por venta, cliente guaraníes, dólares, y vamos a ver en el centro de costos o en el módulo, en el informe del módulo, verán ya cada uno de los clientes, el listado de clientes, su comportamiento, cuándo compró a crédito, cuándo se registró en la factura de venta a crédito, cobranza, las retenciones aplicadas, etcétera, ¿verdad? Entonces se agrega un nivel 5 y se habilita el centro de costo. El mismo rubro, pero lo vamos a hacer considerando, por ejemplo, la actividad que desarrolla la empresa. Fíjense que está marcado acá en naranjado en forma vertical. Todo es deudores por ventas. La cuenta madre es deudores por ventas, ¿sí? Pero en este caso tenemos clientes locales y necesita esto para poder revelar esa información respecto a la clasificación de sus clientes. Aquí ya tenemos incluido entonces deudores por venta, por moneda, el uno que está marcado en color rosa, y el dos deudores por préstamo. Recuerden siempre que deudores por préstamo hasta donde la RG 49 establece la obligatoriedad de llevar a nivel 4 el sistema de codificación, pero nosotros estamos agregando nivel 5 y nivel 6 para la cuenta asentable. Préstamo, la porción de capital, la porción de interés a cobrar y, por supuesto, la porción de los intereses a devengar como cuenta regularizadora. Cuanto más avanzada, perdón, mi herramienta tecnológica disponible para el sistema de gestión, este intereses a devengar que se revela aquí me va a calcular y registrar en forma automatizada. Cuanto menos avanzado el sistema, la herramienta tecnológica que se dispone, esto lo vamos a tener que llevar en una planilla de Excel y ahí estamos hablando de registros manuales. Luego vamos cuentas a cobrar a directores y funcionarios, que ya en su nivel 4 le corresponde el código 3, a los créditos por impuesto. IVA, crédito fiscal, nomás me pide la reglamentación, pero yo tengo IVA en el mercado local, IVA exportación, de proceso de evolución, crédito recuperado, y además me apareció en edición integral un IVA no aplicado.
que yo no quiero mezclar con este otro IVA y llevar hojas de conciliaciones, entonces habilito ahí y llevo un registro de control. Esto es una sugerencia, esta es una propuesta, esta es una consideración. La decisión lo tiene cada profesional contable al establecer la estructura del plan de cuentas. Anticipa a proveedores locales del exterior, ¿sí? Entonces ahí tenemos marcándonos cuáles son las cuentas madres de cada rubro. Luego tenemos el rubro inventarios. Tenemos las mercaderías, ¿sí? Ya tenemos aquí mercadería con código 1, producto terminado en su nivel 4 que va a 03, ¿sí? Lo que nos establece la RG 49 en forma vertical está pintadito en rosa, ¿sí? Entonces tenemos mercadería, producto terminado, producto en proceso, agregamos nivel 5, agregamos nivel 6. ¿Cuál es la característica que deben tener en su esencia cada una de estas partidas reveladas dentro de inventario que son componentes o son elementos disponibles para la venta? Si yo digo mercaderías disponible para la venta, sí. Yo digo producto terminado disponible para la venta, sí. Materia prima, preparando el producto terminado para la venta, sí. Entonces, esa es la característica de los bienes que van a revelarse dentro de este grupo. Ah, tenemos nosotros una pequeña inmobiliaria que tiene 4 o 5 proyectos. Y esta inmobiliaria, ¿qué voy a hacer con la RG 49? La RG 49 me dice mercadería, producto terminado, me dice producto agrícola, forestal. No tengo acá para mis inmuebles para la venta, porque no es que yo compré inmueble, propiedad, planta y equipo. No, si está disponible para la venta, debe ir en el rubro inventario y son inmuebles propios. Entonces, tengo Aguavista, Capital Mesa, Coronel Bogado. Tengo desarrollo inmobiliario Encarnación, duplex 1, duplex 2, duplex 3. Tengo Alto Paraná, duplex 1, duplex 2, duplex 3. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todavía el sistema de información es mínimo. Entonces, ¿qué otra consideración debo tener? Que todos estos bienes los tengo que tener a través de una planillita de control en San Excel. Cuanto más automatizado el sistema de gestión, esto lo voy a tener a través de centro de costos o lo voy a tener a través de módulos. ¿Verdad? Entonces, en este caso, todo el sistema de codificación va a estar relacionado a lo que dice acá o lo que establece la RG 49, nuevas cuentas a incluir. El siguiente rubro, gastos pagados por adelantado y otros activos, ¿sí? Allí sí que la reglamentación nos dice en otro activo hasta nivel 3. Hagan lo que quieran a partir de nivel 3, me está diciendo este sistema de codificación. En gastos pagados por adelantado, vamos a incluir nivel 5, vamos a incluir nivel 6, ¿sí? Pero en otros activos, nivel 4, nivel 5, nivel 6. ¿Verdad? Entonces, si voy a utilizar eh, estas cuentas, voy a tener que llegar hasta ese nivel y ahí la creatividad, la consideración de la norma contable, la necesidad de información, las características o consideración de la norma tributaria, todo voy a tener que considerar para poder ir habilitando rubros o cuentas de niveles 4 y 5 y cuentas asentables de nivel 6. Gasto a devengar, grado de sistematización mínima, planilla de devengamiento. Grado de sistematización máxima, puedo tener cálculo y registro en forma automática en los de registro contable ya en forma automática. Gasto a recuperar, voy a tener este gasto que tengo la esperanza de volver a recuperar del cliente, ¿verdad? Entonces tiene su clasificación dentro de otros activos. Cuando, cuando hablamos de créditos comerciales,
¿sí? Cuando hablamos de créditos, en su naturaleza, las empresas tienen sus políticas de crédito y las políticas de crédito están asociadas a las normas del crédito, a los términos del crédito y a las políticas de cobranza. La norma del crédito, cómo se le califica al cliente, ¿sí? La estructura, calificación uno 2 3 los términos del crédito, si tiene descuentos o el plazo del crédito. Y las políticas de cobranza, los procedimientos que serán aplicados a partir de que esos saldos o esos componentes fueron vencidos y no cobrados. Estas políticas se establecen dentro de la empresa. Entonces, la misma estructura que habíamos tenido en corriente, pero ahora está pintado en cremita. 0,2 implica que son no corrientes. Puedo tener 0,2 cliente el sol, la luna, cliente 3, cliente 4, pero la característica va a ser que está vencido o que es a largo plazo. Los préstamos a largo plazo, ¿sí? Las cuentas a cobrar a colaboradores que contienen una porción a largo plazo. Si tenemos en gestión de cobro, por ejemplo, tercerizado, por decirlo, o tenemos en gestión de cobro judicial, no son de la misma esencia o de la misma naturaleza. Ambos son gestión de cobro, pero en esencia son diferentes. Son iguales, pero desiguales, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, debo considerar esa política y en función a esa política establecer mi plan de cuentas. ¿Qué me pide la RG 49? La RG 49 me pide un plan de cuenta de nivel 4 en algunos aspectos, entonces yo puedo habilitar nivel 5, nivel 6. Recomendaciones no corriente, que sea igualito el código a lo que pusimos en activo corriente, con la diferenciación de que aquí vamos a tener 102 como no corriente. Entonces, si cliente el sol está 1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1 en corriente, lo hagamos 1,02, 0,1,0,1,0,1,0,0,1 en no corriente, ¿verdad? Entonces, qué exhaustiva, qué estructurada, qué pensada es la estructura de nuestro plan de cuentas, qué metódica es la estructura de nuestro plan de cuentas. Un diseño que pasa por un proceso en donde se atienden todas las dimensiones y las consideraciones para poder brindar la mejor información a todos los usuarios, no solo al fisco, a las entidades financieras, al dueño socio accionista, a los colaboradores de la empresa, a los estudiantes de las universidades que están súper interesados para los trabajos de investigación, para las revistas financieras, etcétera, porque no solamente el fisco es usuario de los estados financieros, pero si bien en nuestro país el fisco es quien establece, o la administración tributaria, por decirlo mejor, las normas para la codificación y la estructura del plan de cuenta, considerémoslo, pero hagamos después nosotros que se adecue ese plan de cuentas al sistema de información de la empresa. Entonces ahí nosotros estamos marcando las cuentas madres que nos exige la RG 49 y lo otro queda de acuerdo a la creatividad. Inventario. Bueno, aparece inventario a largo plazo, sí, porque ese toro que se está paseando allá por el campo, ese toro había sido que no está disponible para la venta. Ese toro es un toro reproductor, sí, que tiene que vivir ahí y va a estar disponible entonces para la finalidad con la que se adquirió y va a estar por muchos ejercicios caminando en el campo. Quiere decir que no puede estar acá en corriente, sino que va a estar en no corriente. Si nosotros estamos hablando de producción de arroz, la producción de arroz dura una zafra, soja, trigo, maíz. Tenemos ahí una zafra que no supera un año, ¿sí? Entonces su ciclo productivo lo vamos a revelar en el inventario a corto plazo. Pero si nosotros ya
estamos hablando de reforestación, por ejemplo, a ver, plantación de naranjas, ¿verdad? Entonces, eso no dura un año. Aunque va a ser un bien que va a estar disponible para la venta o la plantación de hierba, ¿verdad? Entonces, eso van a constituir activos biológicos que lo vamos a revelar, ¿verdad? Porque su producción o su desarrollo va a ser superior a un año. Su ciclo productivo es mayor a un año. Esas inversiones a largo plazo en el no corriente, dijimos, vamos a copiar igual que las temporarias. Acá hay un error que le voy a corregir en el material. Sí, tiene que ser inversión a largo plazo, como la RG49, la primera línea nomás, ¿verdad? Vamos a copiar igual, pero como está pintado en celeste en forma vertical, todo esto corresponde a inversiones financieras y es no corriente porque es 102, ¿verdad? Y establezco entonces el plan de cuentas a medida, adecuada a las necesidades de información y a los requerimientos de información de sus usuarios. En propiedad, planta y equipos. Dice terreno Encarnación Alto Paraná. Si tenemos acá es porque es de uso de la empresa, rodados matriz, sucursal 1, 2. ¿Con qué tiene que coincidir este estado financiero? Tiene que coincidir con el cuadro de depreciaciones de bienes del activo fijo. Debe coincidir con ese detalle. Y sugerencia, así como está aquí clasificado y lo que está pintado en verde, ¿sí? Tengamos esa misma estructura de información en nuestro cuadro de depreciaciones de bienes del activo fijo. Entonces, ya sea sistematizado o en una planilla de Excel para que nos sirva como herramienta de control, para que si hay alguna pequeña diferencia en el caso de los no sistematizados, por ejemplo, un error en el cálculo de la depreciación en los años de vida útil, en el valor valga la redundancia, el valor residual, yo pueda tener una herramienta con que comparar esa información. ¿Cuál es la característica? Que sea para uso de la empresa y solamente lo que está marcado me pide la RG49. Lo que está en blanco, lo que está en amarillo, ya depende de la creatividad de quienes diseñamos ese plan de cuentas. Luego, la RG49 solamente establece equipos y luego dice nuevas cuentas a incluir porque no hay mejoras en predio ajeno. Puse como ejemplo estructuras, perdón, en donde van a ir ya dentro de la clasificación de nuevas cuentas a incluir. Inclusive la clasificación de equipo de informática, equipos de comunicación, de seguridad, equipos varios, eso no me reglamenta la RG49, hasta equipos nomás. Entonces, puedo hacer por tipo de equipos y aparte por establecimiento matriz y sucursales. Depreciaciones, excepto inmuebles, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo mirar mi estructura de los bienes y la misma clasificación utilizar para mi sistema de cuentas imputables. Entonces, ustedes van a ver la misma clasificación en amarillo, pero también yo puedo poner solamente depreciación acumulada rodados, depreciación acumulada equipos, ¿verdad? Entonces, esa ya es una decisión de registro. Si lo hago en forma detallada por sucursal, pero criterio, si hice detallado, vamos a decir, si hice en forma detallada la cuenta madre, el accesorio y compañía, yo quiero hacer asociado de la misma manera o asociar de la misma manera, ¿sí? Entonces, lo haría de esta manera, pero como les dije, siempre el plan de cuentas es a criterio y creatividad de quien lo diseña. Cargos diferidos y activos intangibles.
Bueno, ahí tenemos los cargos diferidos, activos intangibles, las amortizaciones, unos ejemplos por sucursal, unos ejemplos por tipo de activos intangibles, en donde tengo licencia de software, tengo una app cliente 1.2, tengo una app mi inmobiliaria, ¿verdad? Entonces puedo poner por tipo de producto, por tipo de licencia, ¿sí? Y luego reviso mi amortización que esté también por tipo de licencia o hacerlo resumido, ¿verdad? Entonces la ley 6880 también me dice que estos deben amortizarse hasta 5 años, dice, ¿verdad? Entonces, si nosotros elegimos un año y está marcado, parece un 7 porque lo que tenía que ser una rayita de anulación, si es un año no va a aparecer acá porque quiere decir que 100% se va a ir a resultado. Pero si elegimos 2, 3, 4 y 5, tiene que aparecer la amortización acumulada de ese diferido o de ese intangible, entonces, en los estados financieros. No deberíamos cambiar este criterio, debe ser razonablemente uniforme un periodo a otro y si por ahí demasiado queremos cambiar el criterio de amortización, recuerden que se debe informar en las notas a los estados contables. Entonces, todo eso me está avisando esta estructura del plan de cuentas. Parece que habla y me dice lo que yo tengo que hacer. Luego pasamos al pasivo. Al pasivo le corresponde el código 2, en donde 201 es activo corriente, perdón, pasivo corriente, y ahí mi RG 49 de nivel 4 me dice proveedores locales, el exterior, intereses a pagar y otros acreedores. Ah, pero me voy a poner a pensar. Yo tengo una industria, yo tengo una venta de repuestos, empresa B. ¿Cuál es la naturaleza de las operaciones de mi empresa? Una, la industria compra materia prima, tiene otros costos y gastos asociados en ese proceso. Em, ¿Qué gastos son gastos fijos de la administración? ¿Se alquila, no se alquila? ¿Sí? ¿Nuestra empresa requiere índice financiero o no requiere índices financieros para toma de decisiones cuando presentamos nuestros informes financieros parciales? Entonces, todas estas preguntas tengo que hacerme. Recomendación: proveedores locales, las que están relacionadas a la naturaleza de las operaciones del ente. ¿Qué quiere decir? Que en este rubro, proveedores locales, guaraníes, proveedores locales, dólares, proveedores del exterior, su contracuenta, como decimos nosotros, va a estar asociado a un inventario, a algo que va a estar disponible para la venta. En cambio, todo lo que está en acreedores varios es la porción que corresponde a los gastos de mantenimiento administrativo e inclusive de ventas de la empresa o que hace a la infraestructura administrativa de la empresa. Ah, no es que pongo cualquiera en cualquier parte, nomás el resultado va a variar. No, el resultado no va a variar, pero la forma en que presento la estructura de la información de la empresa, ¿sí? Me está ayudando para que ese estado financiero, aparte de cumplir con el fisco, me permita la aplicación de indicadores financieros. Entonces, ya le estoy dando otra dimensión para la utilidad de ese estado financiero. En el caso de deudas financieras, nuestra RG 49 nos da 5 opciones hasta intereses a pagar, que es lo que es esta primera presentación, y tenemos préstamos en banco y otras entidades financieras, préstamo del dueño, socio o entidades vinculadas, el arrendamiento financiero, otro préstamo a pagar e intereses a pagar. ¿Qué es lo que no tenemos en la RG 49? En la RG 49 no tenemos los intereses a devengar como cuenta regularizadora, ¿sí? Yo recomiendo 6, yo les paso esta recomendación, ¿sí? Y tenemos los cheques diferidos emitidos, no tienen lugar
en la RG 49 le doy el código 7 dentro de este rubro financiero porque está vinculado a banco. Sobre giros en cuenta corriente no puedo cerrar mi banco con negativo en el activo, ¿sí? Y tarjeta de crédito a pagar, que son las tarjetas que se utilizan desde la dirección o la administración de la empresa, constituye una cuenta o un financiamiento también de la entidad bancaria o financiera. Entonces, esta es una propuesta de nuevas cuentas a incluir que no se contemplan en la RG 49. Tengo pregunta, dice. Recuerden que la profe puede interactuar con ustedes, dejen sus consultas. Profe, el centro de costo también podría ser, en vez de utilizar sucursal departamento. Sí, entonces por área administrativa yo puedo tener, por ejemplo, eh, qué gastos o qué costos están asociados a diferentes departamentos, ¿verdad? Puedo tener, por decirlo, gerencia, departamento de venta, departamento de administrativo, de marketing, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando miro mi organigrama y establezco en función al organigrama, también lo puedo hacer por centro de costo para saber qué departamentos, a qué departamento le corresponde X costo o X gasto. Sí, eso preguntó Alberto. Por ejemplo, nosotros, a ver, traemos uniforme y compramos 70 uniformes. Esos uniformes no es gasto administrativo, que es lo que vamos a hablar más adelante. Si nosotros colocamos en gasto administrativo, gordísimo se va a quedar nuestro gasto administrativo, va a explotar, ¿sí? En cambio, allí hay un uniforme de carnicería. Ah, carnicería de proceso tiene un proceso de producción, un área. Ese es de panadería. Ah, eso corresponde a el área de panadería. Hay uniforme del salón de ventas, hay uniforme del departamento administrativo. Entonces, si bien la factura va a ser uniforme en existencia, el destino o la aplicación de ese uniforme tiene que ir al departamento que le corresponde y clasificarse como costo o como gasto según corresponda. Grado de avance del sistema de gestión o de información que tiene la empresa. Mínimo, planilla NESE, una planilla de control de uniforme en existencia. Grado de avance, entonces puedo ver si podemos eso parametrizar y esa afectación lo pudiéramos hacer ya sea una cuenta nivel 6 grado de avance mínimo, o a centro de costos si tenemos sistematizado. Otras cuentas por pagar también. eh, Tenemos las deudas fiscales corrientes. Allí tenemos impuesto a pagar, IVA a pagar, retenciones a ingresar. Yo voy a poner retención de renta, de IVA, de IDU, de INR. ¿Sí? Somos una inmobiliaria y tengo 2.4 también porque somos administradoras, ¿verdad? Entonces, esto lo quiero hacer solamente en una cuenta madre que se llame retenciones de impuesto a ingresar, o quiero hacerlo en forma diferenciada. Ah, IPS, tengo mi IPS que estoy pagando normalmente todos los meses, pero aparte tengo un fraccionamiento que me comprometí por un incumplimiento anterior. Quiero tener todo en una sola bolsa, o quiero separarlo esto en mi sistema de información. Eso ya queda a decisión y creatividad. Los dividendos a pagar, voy a llevar una planilla de control separada de lo que le corresponde a cada accionista, o voy a incluir ya en mi plan de cuentas entonces accionista 1, 2, 3, 4. Las provisiones, obligaciones, las garantías sobre préstamos de accionistas, obligaciones laborales por litigio, fondos provisionados para beneficio de empleados, ¿verdad? Entonces ahí puse una sola cuenta, y si se requiere su apertura, se puede hacer matriz, sucursal 1, sucursal 2, o hacerlo por centro de costos. Si es necesaria la información, si tenemos una sola garantía
o tenemos un solo litigio, vamos a decir que ya tenemos un monto objetivamente cuantificado, ¿verdad? Entonces lo vamos a poner en una sola línea. Y los gastos acumulados a pagar, recuerden que este apartado, ¿para qué me sirve este gasto acumulado a pagar? En el mes de diciembre, más que nada, para provisionar los gastos que corresponden registrar hasta el 31 de diciembre sin importar que se hayan pagado o no. Ande, vence el 10 de enero, ciclo no, 15 de noviembre al 15 de diciembre. Tengo que provisionar, aunque a los efectos tributarios voy a registrar en el mes de enero del año siguiente. No es que voy a tener diferencia un mes con el otro. En diciembre tengo diferencia de ejercicio, ¿verdad? Entonces, eso tengo que cuidar en el IRE. El gasto de asamblea, la asamblea que vamos a organizar en marzo y abril, ¿a qué ejercicio corresponde? La asamblea corresponde al ejercicio 2024. Tuve que haber provisionado esos gastos. Porque si yo registro en marzo 2025 gastos de asamblea 2024, ¿qué dice la normativa? Gastos de ejercicios precedentes del año anterior. ¿Sí? Entonces les dejo para pensar también sobre esto, ¿sí? Dice, muchas empresas tienen problemas cuando no coincide con su plan de cuentas. Por eso le decía yo, esto opina Nelson. Profe Nelson, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muchas empresas diseñan un plan de cuentas pensando en la cuenta. Registre todas las cuentas y no piensa en esa estructura del sistema de codificación. Cuando yo primero digo, la NIF me dice que tengo que considerar esto, pero la estructura de codificación lo establece en la norma tributaria, la RG 49, ya tengo dos consideraciones. Y si yo esta estructura, ¿sí? Yo manejo en blanco lo que está pintado en amarillo, ¿sí? Yo le facilito todo el material para que puedan trabajar con esto. Y plan de cuentas siempre un tema súper apasionante, ¿verdad? Porque qué lindo es ver los estados financieros de una empresa en donde yo miro y parece que ese plan de cuentas me habla, me está ayudando a entender lo que ocurre en la empresa. De eso se trata el sistema de información, de eso se trata la emisión o el informe financiero. Todo lo que aquí está en amarillo no nos dice la RG 49 en ingresos diferidos, ¿verdad? Perdón, voy a responder la pregunta. Dice, ¿cuál podría ser el problema? Y el problema es que continúo con un plan de cuentas de un colega anterior. No me tomo el tiempo yo para revisar y pensar ese plan de cuentas. Cuando entro a trabajar en la empresa me dicen, el plan de cuentas no se toca y ya me quedo con ese paradigma mental, ¿verdad? Entonces, recomendación, ser un poquitito, tener un poquitito esa chispa de querer innovar, mejorar día a día y poder dar ese valor agregado a la empresa, porque si bien estamos para la liquidación del IVA, del IRE, que los componentes, que auditoría, que la entidad financiera, que el dueño socio accionistas, también esa estructura del plan de cuentas forma parte, es como la fotografía del trabajo que nosotros estamos haciendo, casi tan relacionado a calidad. Yo cuando voy a una empresa y no me dejan tocar el plan de cuentas, no saben lo desmotivada que vengo, porque quiero que el plan de cuentas me hable, ¿verdad? Parece que no habla, pero me habla. Mi plan de cuentas me tiene que indicar el procedimiento que yo tengo que seguir. Respecto a patrimonio neto. Respecto a patrimonio neto, por ejemplo, capital, reservas, resultados. Tienen aquí una recomendación. Si yo tengo una SA, una SRL, voy a utilizar capital suscripto, capital a integrar. Si tengo una empresa unipersonal, bueno, no quiero usar suscripto, ya voy a crear entonces capital realizado. Esto no me limita la RG 49. ¿Qué es lo que no debo hacer? Cambiar cada año el sistema de codificación. Tengo que
mantener razonablemente uniforme un periodo a otro. Reservas a las SRL, las SA, sí, la reserva legal, lo que establece el estatuto social, hasta el 20% del capital suscripto, ¿ok? El revalúo fiscal, hasta tanto el Poder Ejecutivo disponga el coeficiente. El revalúo técnico, ¿cómo lo vamos a hacer? A criterio del contribuyente. Ese contribuyente va a pedir la intervención de un tasador registrado en BCP, ¿verdad? Lo vamos a hacer por acta al directorio, perfecto, a criterio del contribuyente, ¿sí? Reservas facultativas. Tenemos ese SRL. Hoy vamos a ir a revisar, señores, si dice se calcula de las utilidades a distribuir después de impuestos. 5% hasta alcanzar el 20% para la reserva legal y otras reservas. Señores, aquí hay un vacío en la ley de transparencia de sociedades que bien podemos utilizar cuando estas empresas, personas jurídicas, no deciden la capitalización o el destino de las utilidades como pago de dividendo. Entonces aquí hay algo que podemos ir a revisar. Entonces reservas facultativas no puede aparecer en el plan de cuentas si en el estatuto social no establece claramente y otras reservas que los accionistas consideren pertinentes o una redacción similar. En el estado de resultados, tengo que saber la clasificación básica, ¿sí? En ingreso y egreso operativo, otros ingresos y otros egresos y los extraordinarios. Esta es la esencia del estado de resultados, los ingresos y los egresos. ¿Qué sistema de codificación le va a dar la RG 49? 0 estrés, eso vamos a ver después. Entonces, nuestros ingresos, ¿qué son operativos? Lo que hace al ciclo operativo de la empresa, a la naturaleza de sus operaciones. Quiero darle un enfoque fiscal, lo que en su constancia de RUC se inscribió como actividad económica. Ese tiene que ir como ingreso operativo en la revelación de esa información. Lo extraordinario y los otros ingresos se mezclan un poco en la RG 49. Si bien otros ingresos en general aparece con un código 8 que vamos a mirar después, ¿verdad? Los extraordinarios luego se mezclan otra vez. Los egresos operativos, costos, gastos de ventas y gastos administrativos, lo que hace al giro comercial a el giro industrial o al de la prestación de servicios, lo que hace a su actividad principal, ¿verdad? Entonces, eso constituye egreso operativo. Y al relacionar a quienes conocen la RG 49, voy a tener código 5, código 10, código 11. Eso es lo que acá me está definiendo como egreso operativo. Otros egresos secundarios está por allá abajo entre el código 17 que me mezcla ingreso y egreso, que yo tengo que ver qué es lo que voy a hacer otra vez a la hora de registrar. Pero ¿qué es importante considerar? Que si yo tengo ingreso operativo, código 4 del plan de cuentas de la RG 49, ¿sí? Ingreso operativo es mi, vamos a decir, definición relacionada a la teoría contable, ¿sí? Entonces, ingreso operativo, si tengo código 4 de la RG, indefectiblemente tengo que tener código 5 con la misma codificación, porque si yo tengo un ingreso venta de mercadería, tengo que tener costo de mercadería. Si tengo venta de soja, tengo que tener costo de soja. Si tengo venta de poroto o tengo ingreso por servicio de transporte, tengo que tener costos por los servicios de transporte, ¿verdad? Entonces, esa es una consideración, una lógica, una combinación, algo que tengo que pensar al momento de diseñar el plan de cuentas. Entonces yo tengo acá ingreso por venta de mercadería y me da una lista gigante, la RG 49 de opciones. Pero fíjense, me dice 409 venta de servicios grabados, solamente eso. Es decir, que todo lo que está por debajo de venta de servicios grabados
constituyen nuevas cuentas a incluir, ¿sí? Entonces ahí tengo comisión cobrada, venta de inmuebles propios, inmuebles adjudicados, venta, desarrollo inmobiliario, venta de loteamientos propios, ¿verdad? Entonces les doy también una recomendación respecto a nuevas cuentas a incluir y en este caso asociado a la actividad inmobiliaria. Mi venta de mercadería, mi venta de mercadería grabada por el IVA y exenta del IVA, ¿verdad? Entonces, todo lo que está en celeste constituye nuevas cuentas a incluir. Lo mismo para ingresos, ingreso por venta de inmuebles. Tengo aquí eh, 412. 412, ¿sí? No tengo 412, dice nuevas cuentas a incluir, entonces quiere decir que no tengo en la RG 49 412. Pero ¿cuál es la particularidad de la actividad inmobiliaria? La particularidad de la actividad inmobiliaria es que si pienso en la norma tributaria, tengo una porción de la base imponible con IVA 5 y una porción de la base imponible en exento. Fíjense que la RG 49 en mercadería me dice que grabada revele por separado y exentas, que grabada y exenta lo revele por separado. Voy a aplicar el mismo criterio en cualquiera de las nuevas cuentas a incluir que voy a ir habilitando, ¿sí? En este caso, les presento una propuesta en donde diferencio también por bases imponibles que no contempla la RG 49, ¿sí? 413, nuevas cuentas perdón, nuevas cuentas a incluir. Sigo aquí con los desarrollos inmobiliarios de una actividad inmobiliaria en donde lo puedo hacer por centro de costo también aquí mi venta, pero en este caso lo presento en amarillo, Alto Paraná duplex 1, 2, 3, Encarnación duplex 1, 2, 3, ¿sí? Y tengo entonces la porción de la base imponible al 5 y la porción de la base imponible en exenta. Y recuerdo a mi estudiante cuando decían, ¿para qué lo que estudio matemática en contabilidad? ¿Y para qué lo estudio comunicación en contabilidad? Si vine a estudiar contabilidad. Si nuestro cerebro no funciona para poder estructurar un sistema de información, no hay contabilidad que va a funcionar. Por eso es tan importante geometría del espacio, ¿verdad? Porque ahí nos ubicamos en tiempo y espacio y comenzamos a pensar y repensar este sistema de codificación. No sé si hasta hoy hay, por ejemplo, lógica universidad en donde teníamos que desarrollar unos ejercicios extensos que nos ayudaban a pensar y a pensar en estas cosas, ¿verdad? Porque no tenemos ese vocabulario o no tenemos ese lenguaje de los informáticos. 413, entonces nuevas cuentas a incluir. 450, tampoco no hay. Tenemos proyectos y programas en donde tenemos nuestra inmobiliaria, ¿verdad? Entonces tiene... mi vivienda al proyecto, tiene Sheroga Pona, que son entonces por proyecto que estoy presentando. eh, y ahí tengo que pensar otra vez, ¿quiero hacerlo por base imponible como hicimos anteriormente o le vamos a juntar todo en un lugar? ¿Sí? Y corresponde a la partida nuevas cuentas incluir. Si tengo código 4, tengo que tener código 5. Eso no tengo que olvidar. Si tengo 412 en ingresos, tengo que tener 512, 412 en ingresos, tengo que tener 512 en egresos. Y así tengo que pensar este plan de cuentas. Entonces, todo lo que nosotros estuvimos viendo de ingresos, acá tengo en egresos, que 13, que 14, que 50, pero adelante ya está el código 5 que corresponde a costos según la RG 49. Otros ingresos. Le voy a poner 4 adelante. ¿Por qué? Porque el sistema no me lee si no le pongo 4 para ingresos. Pero en verdad no le voy a mirar a ese 4, le voy a mirar desde el 8, porque desde el 8 me dice la RG 49. Ven que también tengo que adecuar ese sistema de información a mi herramienta tecnológica, ¿sí? Si hay sistemas que me permiten, este va a ser directamente 8 y voy a sacar estructura RG 49, ¿sí?
Y tengo aquí opciones entonces para otros ingresos. Código 4 para sistema y luego ya la segunda columna el 08 según RG 49. Gastos de ventas. Miro mi organigrama, la pregunta que había consultado uno de los participantes, ¿verdad? Lo que es del departamento de ventas. Tengo, por ejemplo, que pensar, ¿dónde van los aguinaldos? ¿Dónde van las indemnizaciones y preavisos? ¿Dónde van los exámenes médicos? No tenemos lugar para las cuentas que revelen esta información. Vamos a cargar todo a gasto administrativo porque Enter me da también espacio la herramienta tecnológica, pero revela la información de acuerdo a lo que ocurrió en la empresa, a los hechos que fueron sucediendo, ¿verdad? Capacitaciones, gastos de mantenimiento y limpieza, otros gastos de venta, ¿verdad? Entonces, esto nosotros no tenemos en la RG 49, nosotros podemos hacer nuevas cuentas a incluir. Siempre tenemos que decir, ¿y la capacitación del departamento de venta o todo es capacitación y entrenamiento en gasto administrativo? Gordo el gasto administrativo de la empresa, porque ahí pues agarra todo lo que no sabemos dónde poner, va en una cuenta de gasto administrativo. Hasta diferencia de cambio pues va en gasto administrativo. ¿Y dónde tenemos que poner diferencia de cambio? No nos dice la RG 49, excepto en el código 13 para las operaciones financieras. Pero si mi diferencia de cambio se desprendió de saldo con cliente y si mi diferencia de cambio se desprendió de mis operaciones con proveedores, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Son preguntas que debo responder y tomar una decisión para que se revelen en los estados financieros, ¿verdad? Entonces, ¿dónde aguinaldo? ¿Dónde indemnizaciones? ¿Dónde exámenes médicos para gasto de administración? Código 11 del plan de cuentas, ¿sí? Todo lo que está en verde me pide el plan de cuentas de la RG 49, inclusive a un nivel menor. Incluyo nivel 5, incluyo nivel 6. Y ahí también voy a preguntarme honorarios profesionales, ¿sí? Tengo todos los contratos de contabilidad, informática, jurídica, escribanía laboral, síndico, CEPRELAB, auditoría impositiva o todito de honorarios profesionales nomás, ¿sí? Tengo los contratos donde nace el acuerdo que hace que nazca entonces la posibilidad de crear esta cuenta porque tenemos ese contrato, ¿verdad? Y por otro lado, tengo alquileres, ANDE, agua, luz, teléfono, internet, movilidad, reparación y mantenimiento. Todo voy a llevar a gasto administrativo o voy a distribuir esa cuenta con un centro de costos o con un registro que luego distribuyo lo que corresponde a cada área. Si es del camión que lleva las mercaderías al cliente, porque voy a poner movilidad y viático en administración, engorda administración, ¿verdad? Por culpa de ventas. Entonces, gastos que corresponden a salones de venta. ¿Por qué voy a poner? Porque acá nomás decía reparación y mantenimiento. No, creemos reparación y mantenimiento en un departamento de ventas y el arreglo es del salón de ventas. ¿Por qué le vamos a seguir cargando a administración lo que no le corresponde? Qué mucho que gastaron estos directores, dice, y se enojan en las asambleas los accionistas. Había sido que ahí está todo eso que no sabíamos dónde poner o cómo clasificar, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que cuidar. Eh, Patentes, otros impuestos, tasas, gastos bancarios, donaciones. Y aquí muy importante, yo puedo tener, puse nomás como ejemplo, ¿sí? Algo que me falta, una documentación, algo que tengo un extracto, pero nadie me da el documento. Con facturación electrónica ya no tenemos este inconveniente, pero con los preimpresos y con algunas situaciones todavía tenemos problemas de reimpresión de documentación, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si yo pago patente comercial de los últimos 3 años? Tengo de los 2 últimos años para
son no deducibles y el de este ejercicio es deducible, porque yo no puedo poner nomás patentes, impuestos y tasa a banco, porque no es cierto. Lo que no es de este ejercicio es no deducible. Lo voy a colocar dentro del rubro que le corresponde, ¿sí? Con las letras ND de no deducible, o voy a habilitar dentro del plan de cuentas otro rubro, otra cuenta que se llame gastos no deducibles, ¿verdad? Entonces, esa es una decisión que también tenemos que tomar. Dentro de este mismo gasto administrativo, fíjense, gasto administrativo, gastos laborales, base de datos y correos, ¿verdad? Estas son unas clasificaciones que son unas propuestas así, vamos a decir, al azar, para que este gasto administrativo también esté estructurado de alguna manera. Esto ya es adoptarlo, es decisión de cada uno de ustedes. ¿Cuál es la necesidad de información para diversos fines o para diversos usuarios? Multa, quiero tener multa de MID, IPS, Ministerio de Trabajo, eh, eh, quiero tener abogacía del tesoro, ¿verdad? Quiero tener patrulla caminera. Tenemos empresas que están pagando estas multas porque, bueno, algunos de sus colaboradores incumplen con esta normativa, o todo nomás se va a llamar multa, ¿sí? Entonces son decisiones que tenemos que ir viendo cómo registrar. El IVA gasto, quiero incluir directo en gasto administrativo, o le quiero dar como un título y subtítulo, o rubro y subrubro, las diferencias de cambio que son operativas en gastos, porque ingreso tiene su lugar ahí en código 8. Otros gastos operativos no deducibles, vamos a meter todo lo que nosotros no sabemos ahí, o que vamos a hacer las retenciones por absorción. Recuerden que las retenciones que asume la empresa son no deducibles, son actos de liberalidad, ¿sí? No contemplan las RG. Lo mismo para los intereses, si bien la facturación electrónica ahora ya cubre lo que son con entidades bancarias, muchos de los préstamos de socios o de accionistas no nos traen su documento preimpreso, pero nos indican que facturaron, ya cobraron los intereses, etcétera, etcétera. No hay documento no deducible, pero tengo que registrar en el rubro que corresponde con la letra ND, eh, o al final en el rubro gasto no deducible. Rubro 14, previsiones. Rubro 15, depreciación y amortizaciones. Lo hago por sucursal dentro del plan de cuentas, o lo hago por centro de costos, porque porque quiero mi reporte matriz, sucursal 1, sucursal 2, sucursal 3, ¿verdad? Pero justito acá tengo mi depreciación del ejercicio no deducible porque había un error en el cálculo que no amerita rectificativa del estado financiero, entonces se registra como una corrección de ejercicio precedente no deducible, ¿verdad? Entonces, estas son decisiones que debemos ir analizando y viendo cómo vamos a aplicar. Eh, el 17, ¿sí? El sistema me va a decir, ponerle un 4 adelante para que sea ingreso y un 5 adelante cuando es egreso. Entonces, eso es por una necesidad de mi herramienta tecnológica. Pero si yo tengo 41701, utilidad en venta de activo fijo, 51701, voy a tener que tener mi costo asociado a esos activos fijos. Ok, y ahí ya para cerrar, vamos a ver entonces las conclusiones que tenemos. Un ratito a mirar acá el chat a ver qué dice. Vemos las conclusiones y dice: establecer un plan de cuentas ordenado metódicamente, adecuado a las actividades económicas, considerando los diversos fines de la información financiera, los diversos usuarios, las políticas y procedimientos de la entidad, la herramienta tecnológica, el asesoramiento de los profesionales, porque tenemos que recordar siempre que el plan de cuentas es como un sello del profesional contable. Y cuanto más ahorro en el proceso, más trabajo operativo en la emisión del informe o en la liquidación impositiva anual. Así que
No sé si he llenado las expectativas respecto a las propuestas que les presento, pero con mucho cariño les preparé este material, principalmente a quienes se inician en este diseño del plan de cuentas utilizando una nueva herramienta tecnológica, un nuevo software de contabilidad, ¿verdad? Entonces, si hay consultas, estamos aquí. También tenemos que completar el sorteo. Aquí Gerardo ya me estaba diciendo, profe, te pasaste 3 minutos, ¿verdad? Entonces, Gerardo, ¿por dónde estás? Ya en el chat nos quedan muy bien. Genial, vamos para el sorteo entonces. Sí, muy bien. Allí vamos a procesar el sorteo y vamos a anunciar a los ganadores de 2 termos. Ahí vamos con el sorteo. Quédense un minuto para ver ganadores de los termos. Hilda Elizabeth Tandy, que justamente participó también ahí del chat. César Daniel Ruiz Díaz, ¿verdad? Entonces contactan con StarSoft y son ganadores de termos StarSoft. Muchísimas gracias a todos y hasta muy pronto.